Desde la región metropolitana, en pleno corazón de Santiago, enviamos un cariñoso saludo a la red de canales regionales y locales que nos permiten conectar semanalmente con las personas y su territorio. Esto es Chile Local. Bueno, seguimos en cuarentena y seguimos observando sobre todo Europa, que está empezando lentamente su proceso de desescalamiento, como le llaman ellos, y desconfinamiento, quizás una palabra más familiar para nosotros. Acá en nuestro país seguimos también con mucha atención lo que está empezando a ocurrir en la región de Los Ríos y en Aysén, ambas zonas que han empezado a bajar su nivel de restricciones. Pero aún así seguimos llenos de preguntas, llenos de interrogantes, llenos de incertidumbre finalmente. En este contexto les cuento que hace un par de días atrás se lanzó la primera encuesta de intenciones de viaje que prepararon dos empresas del sector de turismo. Y hoy día vamos a hacer un contacto con los dos principales socios de estas dos empresas. Vamos a saludar a través de videoconferencia a Pablo Retamal. Pablo es socio de la consultora Las Antípodas. Y también vamos a saludar a José Miguel Domínguez. José Miguel es socio de la empresa de tour operadora que se llama Food Trip Chile, dedicado a todo lo que son los temas de enogastronomía. Bienvenidos a Chile Local. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un gusto Bueno, estar acá. igual, gracias a ustedes por el interés en participar en esta conversación. Bueno, vamos al grano y me gustaría preguntarles de inmediato ¿cuál es la motivación que guía y que hace que se conforme esta alianza entre ustedes como organizaciones para poder desarrollar esta primera encuesta, este primer ejercicio de saber un poco qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir un poco con el turismo en nuestro país? Bien, desde que partió la crisis sanitaria y viendo todo el impacto que había tenido, que ha estado teniendo en el sector turístico y a partir del propio ejercicio de nuestro trabajo, ya sea en la tour operación, en el caso de José Miguel o en el caso de la consultoría, han salido distintos supuestos respecto a cómo podría configurarse el futuro de la actividad turística en los próximos meses y en los próximos años a partir de la crisis sanitaria. Entonces, discutiéndolo con José Miguel, nos pareció un buen momento de poder recabar información de primera fuente respecto a cómo se estaba comportando la gente respecto a la posibilidad de viajes, respecto a cómo viajar a futuro, o cuál era la sensación más bien respecto a viajar una vez que la posibilidad de desplazamiento se hiciera posible nuevamente. Okay. Y poder confirmar o rebatir un poco esos supuestos que andaban, que circulan, digamos, en términos de que la gente podría estar muy recelosa de poder desplazarse o de hospedarse o de recorrer las ciudades normalmente. Eso fue como la primera motivación que nos llevó a esto. Y a partir de eso, ¿cuáles fue un poco los elementos que utilizaron en la construcción de por ejemplo, el perfil de persona que iba a contestar la encuesta? ¿Pensaron en algún segmento? ¿Pensaron en alguna ciudad? ¿Cómo fueron construyendo las preguntas? ¿Cuántas preguntas construyeron? O sea, si nos pueden comentar un poquito el contexto al cual se enfrentaban las personas que respondieron a la encuesta.
Sí, nuestro primer interés fue hacer una consulta abierta a personas que tienen el hábito de viajar, ¿ah? Los Personas viajeros frecuentes. viajeros frecuentes. Ese es el primer requisito, sin límites de edad ni tampoco residencia. Esta fue una consulta que hicimos a nivel nacional. ¿Ya? Un estudio exploratorio que hicimos a nivel nacional. Y así fuimos configurando un poco esas preguntas para obtener respuestas de cómo estaba la gente sintiéndose respecto a la posibilidad de vacacionar en el corto plazo, porque tomamos como referencia el 18 de septiembre, que es el principal hito vacacional que tiene nuestro país, antes de la temporada alta y después de las vacaciones de invierno. Ese fue como el principal hito. Todo tipo de personas con hábito viajero y tomando como referencia el 18 de septiembre. Y también tomando como quizá una fecha emblemática, considerando que nuestro país está atravesando por la fase más compleja durante el invierno y pareciera que todas las miradas están puestas a partir ya de septiembre. Exactamente, hay una cifra no oficial, porque nadie puede saber, por cierto, cuándo va a ser el término de esto, pero hay una cifra no oficial que, digamos, vaticina de alguna forma de que el 18 podría eventualmente ya estar normalizándose el traslado de las personas, el libre tránsito de las personas. Así es. Pero ciertamente que no podemos asegurarlo. Pero tampoco el estudio busca asegurar ninguna fecha, no se basa en ninguna fecha, sino que un hecho concreto, que el 18 de septiembre es un feriado largo donde la gente se desplaza usualmente a una ciudad fuera de su región de residencia. Entonces nos pareció un buen hito como para medir esa sensación en torno al 18. De acuerdo. José Miguel, la respuesta de las personas, entiendo que la encuesta la hicieron obviamente en formato online, en formato digital. ¿Hubo interés en responder la encuesta? Mira, de hecho te podría decir que quedamos bastante sorprendidos, ¿no? Porque en general hay que partir de la base que nosotros no somos efectivamente una empresa en la cual nos dedicamos a hacer estudios y levantamiento de encuestas. ¿Ya? Este fue un primer ejercicio, y generalmente si tú ves otros organismos que suelen levantar este tipo de encuestas, en general las respuestas rondan entre las 400 a 500 personas, ese es como un rango promedio. Nosotros tuvimos alrededor de 1.100 respuestas, un poquito menos, por lo tanto sí efectivamente tuvimos un nivel de respuesta que efectivamente nos sorprendió. Efectivamente la gente hoy día está con ganas de opinar, por lo tanto, por lo mismo creemos que también es una tremenda oportunidad para poder seguir levantando la opinión de los clientes a medida que vaya pasando el tiempo, porque seguramente ahora que estamos viendo que está disminuyendo un poco los contagios, y seguramente la apreciación de las personas va a ir modificando. Por lo tanto, eso uno tiene que ir midiéndolo. Los resultados de esta encuesta no estamos esperando que sean proyectables a largo plazo, sino que esa es la idea, que vayamos midiendo y evaluando cómo va cambiando la percepción de las personas a medida que vaya pasando el tiempo, y esto también sirva como herramienta para toma de decisiones, sobre todo de la industria del turismo, que, como comentaba Pablo, efectivamente es una fecha súper importante, ese 8 de septiembre. Yo te comento que yo trabajo también con muchas agencias de turismo, y que todos se están preparando armando promociones para septiembre, y uno por otro lado decía, oye, esperemos un poco, o sea, pongámosle un poco de paño frío, actuemos con datos duros, ¿ya? O sea, no con el que yo creo que, sino que con datos más fidedignos. Oye, les propongo a ambos a que vayamos revisando algunas gráficas que son las más representativas del estudio que ustedes desarrollaron. Yo acá tengo un pequeño torpedo
en donde, por ejemplo, el tema de los planes de vacaciones, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Sí, bueno, es uno de los principales datos de la encuesta, donde nos sorprendimos nosotros con que un 57% de las personas no tiene planes de viajar y solamente un 12% tiene planes de viajes, ¿eh? Eso es bastante significativo respecto a esa sensación que existe entre la gente hoy en día. Ahora es importante sí mencionar que la encuesta la tomamos en junio, cuando se registraban, digamos, el pic de contagio, o estábamos cerca del pic de contagio, principalmente en la región metropolitana, que es la región que registra la mayor cantidad de desplazamientos en cualquier época del año en cuanto a turismo interno, turismo doméstico. Claro. Santiago es muy relevante. Santiago se lleva algo así como el 40 o el 50% de los desplazamientos de turismo interno en Chile. Es un mercado, la región metropolitana es un mercado muy relevante a nivel nacional para cualquier región donde el turismo sea económicamente muy relevante. Entonces, y ese porcentaje más o menos se repite, el del 50% que no tiene planes se repite fuertemente en Santiago. Ahí vamos a ir adentrándonos en la cifra, pero es muy relevante. Y además recordar que para esa fecha todavía ni siquiera se estaba pensando en desarrollar protocolos, estábamos como en una primera etapa entre aturdimiento y tratar de comprender un poco el fenómeno sanitario que está expandiéndose rápidamente por nuestro país también. Exactamente, sí. Luego, ¿qué les parece si nos vamos a cuáles son las preferencias que este tipo de viajeros expresa respecto de cuáles son los lugares de preferencia para vacacionar? Sí, bueno, en general sí, bueno, tú puedes ver ahí en la estadística, obviamente las personas siguen prefiriendo los sectores urbanos, ¿ya? Ese es como en su mayoría, y también está muy marcado lo que son los destinos de balneario, o sea, sol y playa, ¿ya? De alguna forma, lo que nosotros, lo que tú puedes escuchar, de acuerdo a los comentarios, no solamente en Chile, sino que fuera de Chile, que las expectativas es que en definitiva el cliente va a preferir sobre todo sectores de naturaleza, ¿ya? Lo que de alguna forma con este levantamiento de la encuesta como que de alguna forma va en contra de este gran, digamos, este desarrollo de estos nuevos sectores, esta nueva mirada hacia el turismo de naturaleza, que de alguna forma la gente sigue prefiriendo los destinos clásicos, ¿ya? Grandes urbes y sol y playa. Obviamente va a ser una tremenda oportunidad para sectores que están mucho más abiertos, que no tienen tanta concentración, pero lo que vemos en la estadística es que las personas todavía siguen prefiriendo los destinos más tradicionales. De acuerdo, de acuerdo. ¿Hay algún cruce que se pudiera hacer entre las personas que tenían planificados viajes, ya sea al extranjero o dentro de nuestro país, viajes de placer, quiero decir, y que los están intentando acomodar o los están ajustando, digamos, a este nuevo escenario? Sí, ese fue un dato bien interesante que levantamos en la encuesta porque usualmente se piensa que la primera semana de febrero, hasta la primera quincena de febrero máximo, llegan los viajes de vacaciones. Y una de las preguntas que hicimos fue si habían postergado viajes durante marzo. Hay que recordar que el cierre, digamos, de los aeropuertos empezó hacia fines de marzo, tercera semana, fue por ahí, ¿no? Y el 66% de las personas que respondieron a esta consulta
declara haber postergado un viaje de placer. Eso es importante destacar. Eso de alguna forma confirma que un gran porcentaje de personas está viajando en marzo, dado que marzo es un mes donde ya es temporada media, baja, y los precios son bastante más atractivos en la industria. Por lo tanto, muchas familias aparentemente están viajando hacia el mes de marzo. Entonces, 66% declara haber postergado un viaje y un 25% de ellos declara haber postergado un viaje dentro de Chile, un 13%, perdón, un 27% declara haber postergado un viaje internacional, y un 13% declara haber postergado un viaje tanto nacional como internacional. O sea, hay un importante grupo de gente viajando ahí en marzo. Así es. A ver, Pablo, José Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta ya nos vamos a centrar definitivamente en los hallazgos más concluyentes que van a permitir seguramente identificar algunas tendencias, algunos nuevos hábitos que se van a empezar a vislumbrar en las personas que viajan y que también les van a permitir a las industrias que pertenecen al sector de turismo comenzar a adecuarse a esta nueva realidad que nos está golpeando de alguna forma y que pareciera que no se va a ir tan rápido. Así es que los invito a que hagamos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos conversando de esta interesante encuesta de intenciones de viaje. Amigos, vamos y volvemos.